Episodio 57 con Alejandro Quintana. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, hoy estamos con Alejandro Quintana, fundador de oficiodescritor.com. Alejandro estuvo ya con nosotros en el episodio 45 hablando de los 7 factores clave para escribir una historia que atrape, dirigido a escritores de ficción. ¿Y de qué hablamos hoy con Alejandro? Pues hablamos de las claves del storytelling para seducir a los lectores, en este caso dirigido a escritores de no ficción. Así que hoy, sin más, sin hacer más preámbulos, damos paso a Alejandro Quintana. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Ana, pues encantado de volver aquí contigo. Bueno, aquí estás de nuevo. Estuviste también con nosotros en el episodio 45, hablando de los 7 factores clave para escribir una historia que atrape, dirigido fundamentalmente a escritores de ficción. Y ahora vas a hablar de otro tema, ahora mismo lo vamos a presentar, pero bueno, los poquitos que todavía no te conozcan, decirles que eres fundador del conocido blog oficiodescritor.com y que desde hace ya unos cuantos años pues ofreces, aparte de contenidos de valor muy interesantes en tu blog para cualquier escritor, tienes cursos online y determinados servicios dirigido a escritores. Hoy vas a hablar de un tema que quedó pendiente en la última entrevista que te hicimos. Vas a hablar de las claves del storytelling para seducir a los lectores, nada más ni nada menos. Y dirigido sobre todo, en este caso, a escritores de no ficción. Antes de nada, Alejandro, ¿qué es esto del storytelling? Bueno, el storytelling es un anglicismo para decir contar historias. No es más que eso, es el arte de saber contar historias de manera que interesen a la persona que las está escuchando o leyendo, ¿no? Esto también tiene la vertiente en este mundo hiperconectado y con tantos medios de comunicación en marcha simultáneamente. El storytelling también se dice el transmedia, ¿no? El hecho de llevar la historia de una empresa más allá de un solo medio para contarla. Es decir, que en diferentes canales de comunicación que pueden disponer las empresas, contar la misma historia, ¿no? Unificar todo lo que se dice de una empresa para adaptarla a los diferentes canales. Ok, pero tú nos vas a hablar, para el caso de escritores, del storytelling como técnica para llegar más a los lectores, pero no con tu propia novela o tu propio libro, sino a través de otros contenidos tipo storytelling, acercarte más, por así decirlo, a los lectores. ¿Es eso? Es el arte de utilizar una historia para transmitir un conocimiento que es mucho más efectivo contarlo con una historia que dando unos datos, por ejemplo, o intentando aleccionar, ¿no?, a la persona que nos escucha. Vale, con una descripción más fría, ¿no? Correcto. Si me lo permites, pues te hago una pequeña demostración contando una historia de por qué las historias funcionan, ¿no? Fenomenal. Claro, yo hace poco tuve la oportunidad de dar una charla a un grupo de emprendedores y quise comprobar esto, comprobar el poder mágico del contar historias, ¿no?, para transmitir conocimientos. Cuando yo me preparé el contenido para dar en esta charla, yo incluí, que no suelo hacerlo porque no soy mucho de dar datos, ¿no? Soy más de buscar la conexión y la parte más lúdica en las charlas y en los cursos y tal, pero esta vez incluí una serie de datos. Ya te digo que no lo suelo hacer si no es totalmente imprescindible, ¿no? Pero lo hice por hacer un experimento y el resultado, la verdad, es que fue muy interesante. ¿Sabes de
de lo que me di cuenta Sí. cuando di la serie de datos, me fijé en la reacción de la gente, ¿no? Y algunos, bueno, o sea, ya te dabas cuenta de que los perdías, ¿no? O sea, uno ya sacó el móvil, empezó a juguetear con la pantalla, otros ya empezaban a cuchichear entre ellos, el otro ya lo veías con la mirada perdida, ¿no? Otro cruzado de brazos, estirando las piernas, resoplando, y yo observé esta reacción, lo había hecho expresamente, ¿no? Cuando de repente, cuando yo veía ya que la cosa se estaba poniendo más que pesada, de repente voy y suelto, ¿me permitís que os cuente una pequeña historia? Y como por arte de magia, de verdad, todos Todos volvieron a los ojos se prestar centraron atención. en ti. Es así, es lo que yo llamo el poder casi mágico del Érase una vez, Qué ¿vale? bueno. Y la gente pues, me volvió a prestar su atención al 100%, al 100%. Qué bueno. Y es lo que recomiendo a un profesional que necesite hacer una presentación o diseñar un discurso de ventas incluso. Debería en algún punto tener preparado, pues como mínimo, una historia personal, ¿no? Tenérsela preparada y soltarla cuando ve que la audiencia se está empezando a ir un poco porque llevamos muchos minutos seguidos dando la charla y tal. Bueno, pero Para... ¿cómo contamos una buena historia? Ajaja. Pues, bueno, yo podría dar cuatro pasos, Sí. que a cualquiera que no sea escritor de ficción, pues le va a resultar muy, muy sencillo poder contar una historia. Pues vamos con Y, ellos, a ver. ajaja. Mira, son pasos de verdad muy sencillos y que hemos visto millones de veces, pero a la hora de que nos toca ponernos a nosotros, ¿no? A diseñar una historia, dices, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Pues con estos pasos esto va a ser muchísimo más fácil. Y ya verás que reconoceremos estos momentos puntuales, ¿no? Lo primero que necesitamos hacer es poner lo que yo llamo poner a alguien en la jungla, poner a una persona en una situación complicada. Tienes que elegir un protagonista, que puede ser tú mismo, o puede ser, si cuentas una anécdota, ¿verdad? Pues tienes que elegir un personaje y ponerle en una situación complicada. Ejemplos, pues no sé, una enfermedad, una ruptura sentimental, una quiebra de una empresa, una ejecución hipotecaria. Encuentra algo que al final vaya a ser coherente con el tema que tú deseas tratar, ¿no? El tener un objetivo para tu historia y teniendo presente ese objetivo, pues poner a alguien en una situación de la que después tendremos que salir. Ese sería el primer paso. El segundo paso es lo que yo llamo te ataca un animal salvaje. Es decir, que la situación todavía se pone más complicada, la situación se agrava. El personaje, por ejemplo, que le ha dejado su pareja y además le embargan el coche por culpa de una deuda. Con lo cual, a raíz de esto, aparte de estar hecho polvo porque ha perdido a su pareja, no puede cumplir con su trabajo porque necesita el coche para ir a trabajar. O sea, tiene la cosa bastante complicada. Sí. Eso sería el segundo punto. Segundo punto. El tercer punto, este personaje, encuentra un arma. Se da cuenta de que tiene algo que le sirve para luchar y planta cara a una situación. Por ejemplo, en el ámbito de las empresas, ¿no? Estas historias de fracaso y éxito se cuentan mucho. Pues esta persona puede recordar cómo fueron sus orígenes, cómo empezó en el negocio y vuelve a lo básico, vuelve a lo más sencillo, lo cual le permite empezar de cero y poder levantar cabeza otra vez. O descubre algo que estaba fallando, descubre lo que estaba fallando en su relación y consigue que su novia, como mínimo, le vuelva a hablar. ¿De acuerdo? Encuentra algo, una herramienta, un recurso que le permite empezar a cambiar la situación. Y por último, salva su vida. Las historias que mejor funcionan son las de éxito, ¿no? Las que uno consigue
remontar, claro, el final exitoso, ¿no? Uno consigue remontar situaciones que parecían imposibles de resolver. Y en la forma de hacerlo, en la forma de resolver estas situaciones tan difíciles, está la enseñanza o el valor que necesitas comunicar, ¿eh? Pues uno cambia y reconquista a su pareja, o recupera la honestidad y sus clientes le dan otra oportunidad, o aprende algo nuevo que le permite ganar el doble de dinero. Esto enfocado en el ámbito de las empresas. Puedes contar una historia de éxito después de pasar por momentos difíciles, ¿no? Y eso lo ligas con aquello que tú vas a explicar, ¿no? Me imagino que tú explicas el arma, ¿no? Claro, estos son los pasos, claro, sí, para que tú puedas, porque, claro, decir, sí, en mi empresa pasamos por una época muy difícil, pero conseguimos remontar porque aprendimos a hacer esto, ¿no? Para darle un poquito más de vida y que las personas se involucren con la historia que estás contando, ¿no? Claro. Nosotros, fíjate, eso lo utilizamos mucho en la agencia de marketing digital en la que yo trabajo, para hacer vídeos, ¿no? Hacemos unos vídeos de estos que se dibujan a mano, pues se llama doodle de vídeos, también aquí otro anglicismo, y entonces más o menos la historia es alguien que tiene un problema, que está desesperado porque no y de repente me falta lo del animal salvaje, que lo vamos a incorporar, Alejandro, después de irte a ti. Y entonces, gracias a el servicio que ofrece la empresa que te contrata el vídeo o el producto que compra, pues encuentra la solución y al final está muy feliz y tal, ¿no? Y todo eso adornado siempre con una historia. Ajá. Pero vamos, siguiendo un poquito este esquema, ya te digo, sin animal salvaje, que lo vamos a incorporar. Claro. Después, bueno, esto es el método corto y rápido para contar historias. Después, claro, historias más largas se pueden complicar mucho más, ¿no? Pero bueno, con esto puedes contar. Pero tú, por ejemplo, en esa charla que tú diste, donde dijiste, bueno, ahora os voy a contar una historia, o esto que estás contando tú, ¿puede ser también contar una historia tuya personal o no? Claro, sí. ¿O se trata sobre todo de eso? Se trata donde el personaje seas tú. Sí, claro, se trata de embellecer un poco las historias personales, ¿no? Cuando queremos contar algo, lo contamos mucho a nuestra manera, pero claro, nuestra manera a veces no quiere decir que sea la manera que a la gente le gusta escuchar historias. Habrá personas que, pues igual se te da bien contar historias, ¿no? Igual eres una persona que cuenta algo y tiene este don de gentes, ¿no? Que la gente le presta atención y te hace caso, pero por si esto no se te da bien, ¿no? No se te da bien contar historias, saber cómo hacerlo para estructurar algo que quieres contar. Es tan sencillo como eso. Bueno, se trata de empatizar con la audiencia, ¿no? Sobre todo si ellos se identifican con la historia que tú estás contando, ¿no? Me imagino, claro, de alguna forma. Sí. Por eso es contar historias que estén relacionadas con el tema que tú estás tratando, ¿no? Por ejemplo, en un libro, si estás escribiendo un manual, estás escribiendo un libro o un ensayo, siempre va bien en los momentos donde quizá puedes pensar que lo ilustraría muy bien una historia, pues contar historias, ¿no? O sea, no digo que no se tengan que ofrecer datos y cifras y porcentajes, pero hay momentos que las personas lo que necesitan es esta conexión personal, ¿no? Una conexión a nivel emocional con lo que están leyendo o con la persona que les está contando esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú es un manual de autoayuda, tú puedes contar que tú mismo pasaste por un problema que puede ser el que tengan los lectores de tu libro, ¿no? Y cómo lo solucionaste, y la solución está en el libro. Exacto. O ejemplos de si eres un coach, por ejemplo, pues ejemplos de personas a las que hayas hecho coaching y hayan superado problemas. Esto va a decir mucho más de cómo eres, ¿no? Que si tú te das autobombo, a ver si me explico, ¿no? Sí, perfectamente. Puedes salir ahí y decir, soy un gran coach, lo hago muy bien, tengo muchos clientes, tengo muchos testimonios de clientes satisfechos, pero esto no deja de ser un autobombo, ¿no?
En cambio, tú cuentas la historia de uno de tus clientes, cómo le ayudaste, y eso está transmitiendo muchísimo más Claro, es la que mejor todo el tarjeta de marketing que presentación. vas a estar haciendo, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué Claro. diferentes niveles de lectura puede tener una historia? Pues las historias es muy interesante, ¿no? El tema más interesante de las historias es que las historias siempre son más de lo que parecen, ¿no? Como el ejemplo que acabo de poner. Cuenta la historia de un caso de éxito de uno de tus pacientes y el que está quedando bien eres tú, ¿no? Porque estás mostrando cómo trabajas y el éxito que consigues en las personas que les das tratamiento, ¿no? Ujú. Es mucho más efectivo contar cómo una persona supera un problema que enseñar cómo se supera ese problema. Y eso es porque las historias siempre son mucho más que una simple historia. Siempre hay algo detrás que lleva un aprendizaje asociado, ¿verdad? Las personas estamos diseñadas para aprender gracias a metáforas. Llevamos muchísimos miles de años desde que nos reuníamos alrededor de una hoguera a contarnos cómo había ido el día, transmitiendo conocimientos y transmitiendo valores de una generación a otra gracias a las historias. Entonces estamos ya como preconfigurados para entender las enseñanzas gracias a metáforas y símbolos, ¿no? Para captar lo que nos quieren transmitir en el lenguaje del inconsciente, ¿verdad? Pues en lo primero, o sea, los 7 niveles de una gran historia, lo primero que percibimos es la forma, ¿no? El formato, el género al que pertenece, el tono en el que nos lo están contando. ¿Es una comedia? ¿Es una tragedia? ¿Es una historia de intriga o de amor? ¿La contamos siendo divertidos o la contamos con algo de sarcasmo? ¿O nos ponemos serios y hasta fúnebres? ¿Verdad? Okay. El objetivo que tengamos al contar esa historia influye en cómo la contamos. ¿Queremos divertir o queremos adoctrinar? ¿Qué perseguimos contando esta historia? Eso es lo primero que tienes que tener presente. Después, lo siguiente, percibimos de qué va la historia, ¿no? El argumento. El segundo nivel sería el argumento. ¿De qué va la historia? El de qué va la historia se debería poder resumir en una sola frase. No explicando la misma historia. ¿De qué va la historia? Y te la cuentan. No me la cuentes, dime de qué va. Uh-huh. Pues va de un chico, muy simple, ¿no? Va de un chico que conoce a una chica y se enamora de ella, pero ella resulta que está casada. De eso va la historia. Uh-huh. Va de un planeta cuya estrella se va a extinguir y los habitantes se tienen que encontrar otro mundo para irse a vivir. O va de un policía que investiga un asesinato y descubre que el asesino pues es alguien cercano a él, ¿vale? Cuanto más intenso es el conflicto, más intensa va a ser la historia y más va a interesar. Por tanto, el argumento tiene muchísima importancia porque va a servir para captar la atención de quien escucha la historia, ¿eh? Uh-huh. Después tendríamos a los personajes. Yo siempre lo explico. Un personaje es el medium por el cual el que cuenta la historia le hace vivir al que la escucha emociones y sensaciones, ¿no? Para comprender la historia, lo que necesitamos es tener un referente dentro de ella para poder identificarnos y sentir cierta empatía, vivir a través de la piel del personaje lo que se nos está contando, ¿no? Entonces, muy importante, las características de estos personajes tienen que contener rasgos que apoyan nuestra intención con la historia. O sea, esto lo vemos más claro cuando explique ahora lo siguiente. Uh-huh. Que sería el cuarto punto ya. Claro, el cuarto punto serían las motivaciones, sería el por qué un personaje actúa de una forma y no de otra. ¿Qué actitud va a ser más coherente con lo que deseamos transmitir con la historia? Esto es tan importante porque dependiendo de las acciones, de las decisiones que estén tomando los personajes, vamos a definir el tema de la historia, el tema central de la historia. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De justicia o de venganza? ¿De qué estamos hablando? ¿De amor o de pasión?
pues según los personajes se comporten y según reaccionen a las cosas que les van pasando, así vamos a percibir la historia, ¿verdad? Uh-huh. Y esto también tiene mucha relación con el quinto nivel de lectura, que son los valores. Porque las acciones y las motivaciones de los personajes están transmitiendo unos valores que también serán los valores que estamos comunicando con la historia. O sea, si hablamos de venganza, estamos transmitiendo el mensaje de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? La ley del más fuerte, ¿no? Si hablamos de justicia, en cambio, pues transmitimos valores como el perdón o la capacidad de redención, por ejemplo. ¿Qué valores son los que nos interesa transmitir? Esto tiene muchísima importancia, mucho ojo con esto al contar una historia. Ojo, conste que no entro en juicios morales, allá cada uno con lo que desea contar, eso ya no es el tema de hoy, uh-huh. Pero lo importante es la coherencia, ¿no? Que todo esto sea coherente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No sé si... Sí. Vamos, estoy expectante a ver de cuáles son esos 7 vale. esos 7 niveles. Ya has contado el quinto, ¿cuál sería el sexto? El sexto sería el tema central, ¿no? Lo que estamos comunicando con todo esto, ¿no? ¿Por qué contamos historias en lugar de ofrecer datos y cifras y porcentajes cuantificables, ¿no? Cosas que se pueden medir. ¿Por qué contamos el cuento de los 3 cerditos a un niño para transmitirle el valor del esfuerzo, del trabajo bien hecho, en lugar de sentarle ahí y a leccionarle, oye, pues el esfuerzo y el trabajo bien hecho te van a traer estos beneficios? No, le contamos el cuento de los 3 cerditos, ¿verdad? Uh-huh. A veces, ¿qué pasa? Que las personas nos cerramos en banda para no admitir que podemos estar equivocados y que o no aceptamos que una idea que tenemos muy arraigada podría ser una falsa creencia, ¿verdad? Entonces, por eso decía que una historia siempre es más que una historia, porque las historias están hablando al inconsciente. Están poniendo en evidencia una realidad que solo podemos aceptar mediante símbolos, mediante metáforas, ¿verdad? Por tanto, esto es vital. ¿Cuál es la metáfora que se esconde detrás de la historia que estás contando? Uh-huh. Esto sería ya el nivel de historia muy profundo ya, ¿no? El hecho de que sería casi el sentido del por qué estamos contando esa historia, ¿no? Pero después viene otro nivel, el séptimo, que sería el sentido último, ¿no? Vale, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué estamos contando esta historia, ¿no? ¿Para qué lo hacemos de esta manera, ¿no? Que pues necesitas saber cuál es la idea central que quieres transmitir para que esa idea central, eso que quieres transmitir, lo puedas expresar en cada uno de los elementos que componen la historia, ¿verdad? Uh-huh. Las buenas historias, en realidad, no mencionan el para qué han sido escritas o las están explicando, pero el concepto de ese para qué ya está implícito en la misma historia, ¿no? Ya ese concepto tiene que penetrar en el inconsciente del lector con mucha más fuerza que si lo mencionamos. Uh-huh. En el caso pongo el ejemplo de una moraleja, ¿no? Los cuentos, las fábulas que tenían su moraleja, ¿no? La moraleja muchas veces destruye la intención del cuento. ¿Por qué? Porque al hacerla evidente la estamos pasando a la parte más consciente y racional, y ahí es cuando nos podemos cerrar en banda a un aprendizaje nuevo. Uh-huh. Por eso la fuerza de una historia está más en lo que no se ve que en lo que se ve. No sé si me he explicado bien. No, perfectamente. Yo creo que el storytelling es la forma de poder hoy en día enganchar al lector y que no te abandone, ¿no? Eso yo creo que lo comentamos cuando en el episodio anterior, lo difícil que es hoy en día a través de internet, sobre todo, que la gente te lea un blog, que la gente te lea, lo que sea que te lea por internet. Sí.
Entonces, bueno, pues se va muy al tema visual, a los vídeos, a las infografías, por supuesto a las imágenes. Seguro que el storytelling es una forma de conseguir enganchar a tu lectora que te siga leyendo. Y a mí me parece una idea fantástica para lo que tú has comentado, para una presentación y también pues para el comienzo de un libro. En este caso tú lo has centrado en libros de no ficción, para un libro de no ficción, todo lo que has contado, ¿no? Correcto. Bueno, pues contar una historia que tenga que ver, por supuesto, con la temática de tu libro, ¿no? Sí, sí. Bueno, en una ponencia es casi, casi imprescindible, ¿no? El contar una historia, una anécdota, empezar una conferencia contando una anécdota graciosa o nuestra historia personal de por qué estamos ahí, es casi Sí, que la gente imprescindible. se Claro, identifique un ayuda, poco estás y... rompiendo el hielo, Sí, estás sí. haciendo que la audiencia se esté identificando a nivel emocional con el ponente, ¿no? Mira, yo he cambiado las presentaciones que hago en foros o sitios donde doy alguna charla, Sí, que le oí en una ocasión a un americano, que es como esto, pero más cortito, ¿no? Como lo que has contado, más cortito. Quizá lo tengo que adornar con muchas de las cosas que has contado tú aquí, ¿no? Y ujú, es comenzar la presentación diciendo cómo, o sea, cómo está la gente en ese momento. O sea, decir, vamos a ver, a lo mejor vosotros estáis en esta situación y ujú. poner pues toda la situación no muy halagüeña en la que se encuentran. Bueno, pues si implementáis esto que se va a decir aquí, dentro de un año deberíais estar aquí. Te lo Ah, resumo así muy rápidamente, ¿no? claro. Entonces, bueno, con eso consigues enganchar bastante a tu público que se ve, o sea, lo que dices, ellos dicen, ah, pues sí, sí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, Claro, y claro. bueno, ah, pues sí, luego voy a conseguir, por lo menos captas la atención, pues esto con un formato más adornado, que no es un storytelling, me parece interesantísimo. Sí, claro, es que el storytelling realmente va más allá, ¿no? De la historia que estás contando. Es a nivel de una empresa, es cuál es la historia de nuestra empresa, ¿no? ¿Qué historia estamos contando? ¿Qué están percibiendo de nosotros los que no están dentro de la empresa, ¿no? Nuestro público, nuestra competencia, bueno, la gente que no pertenece a nuestra historia. Porque, bueno, si eres una empresa pequeña, ¿no? Que somos 4 personas, pues, bueno, es muy fácil, pero claro, en una empresa que tiene sedes, está en varios países o que tiene muchísimos empleados, ¿verdad? Es crear una historia teniendo presentes estos 7 niveles de lectura de una historia, les ayuda a configurar que toda la empresa vaya a una, ¿verdad? Y todo el mundo esté contando la misma historia, con el mismo formato, el mismo argumento, los mismos personajes, motivaciones, valores, ¿verdad? Muy Por eso, interesante. claro, es que se puede profundizar Sí, mucho sí, en sí, el sí. tema del storytelling. Ujú, sí, sí. Bueno, Alejandro, pues un millón de gracias por compartir con nosotros cómo se hace un buen storytelling. ¿En qué proyectos estás ahora? Cuéntanos un poquito eh, si vas a lanzar algún nuevo proyecto o en qué proyectos te mueves ahora. Bueno, ahora realmente estoy de renovación en mi blog. Ah, No sí. sé si lo comenté incluso la otra vez, porque como llevo tanto tiempo de renovación, igual, Suele igual, pasar, que siempre es más sí, de lo que queríamos. sí, yo me había marcado una fecha y bueno, ya está esa fecha, nada, se ha complicado el tema y el blog está ahora. Pero bueno, o sea, voy a cambiar la manera de dar los cursos de narrativa y hacerlos un poco, o sea, en lugar de estar ahí ya y que cada uno empiece el curso cuando le vaya bien o sea, los cursos están ahí funcionando cuando alguien se inscribe, Sí, como está grabado, ¿verdad? Que sí. son vídeos y es un material descargable y todo, Ujú. pues la gente en cuanto se inscribe lo hace el curso, pero quiero ahora probar a quitarlo de esta manera y hacer cursos que empiezan en una fecha determinada y terminan en Determinado. otra fecha, ¿no? Porque creo que la gente
A mí me interesa mucho el resultado de las personas que hacen mis cursos. No me gusta que se queden, bueno, pues hago el curso, lo veo y ya está. Un curso más que he hecho y ahí se queda en la colección de cursos, ¿no? A mí me gusta que las personas pasen a la acción, hagan las cosas, se pongan en marcha, apliquen lo que aprenden. Y yo creo que... Eso nada como poner una fecha límite, ¿no? Sí, claro, exacto. O sea, poner un proyecto, ¿no? Decir, mira, para tal fecha tenemos que haber logrado este objetivo, que será pues haber escrito el borrador de una novela o tenerlo así, o cada uno lo que quiera escribir, ¿no? Pero empezamos tal día y terminamos tal otro, y al terminar tienes que haber conseguido este objetivo, ¿no? Y ese va a ser uno de los enfoques que quiero darle ahora. Próximamente vamos a ver, ¿no? En tu nuevo diseño de blog. Sí, sí, sí. Esto ya va a entrar cuando tenga el diseño hecho, pues supongo que igual no desde el mismo día, porque son muchas cosas, tú sabes cómo va esto y sabes que es mucha la infraestructura técnica, ¿no?, que hay detrás de algo así. Sí. Pero bueno, sí, en cuanto tenga el blog ya renovado, ya haré un lanzamiento así para que la gente vea el nuevo look del blog. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Alejandro, de ese nuevo look y ese nuevo curso de narrativa, de otras novedades que tengas. Estupendo. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Mil gracias por acercarte de nuevo a triunfacontulibro.com. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Un saludo. Abrazo, un saludo. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.